Ezequiel capítulo 12. En este momento, hermanos, del libro de Ezequiel, estamos cubriendo ya un cuarto del libro y desde ya podemos notar el tono del profeta. Este profeta es una alarma de incendios, un despertador madrugador y un grito desesperado a una generación que ha despreciado a Dios. Si hay tantas, hermanos, si hay tantas profecías de este tipo, debemos poner atención. Muchas personas no se aproximan a estos libros porque piensan que son repetitivos y repetitivos y repetitivos. Y uno debe preguntarse siempre, ¿a qué se debe la repetición del Señor? Para quienes son padres, sabrán que las llamadas de atención a los hijos, si son constantes, no es para fastidiarlos. Con Alejandra tenemos ahí una cuestión, no vamos a sermonear. Y otra vez viene el sermón. Pero es que es importante. O sea, no es de por gusto que uno repite el tono de la llamada de atención. Y nosotros, hermanos, al ver al profeta llamando la atención a su pueblo una y otra vez, nosotros deberíamos poner atención y decirnos por qué a nosotros nos está llamando una vez más al mismo punto. Nos encontramos de regreso en las orillas del río Quebar en Babilonia. De hecho, nunca nos fuimos. Es ahí donde está Ezequiel. El recorrido que tuvo Ezequiel a través de la visión, se recuerdan de los capítulos 8 al 11, en el templo, no fue Ezequiel físicamente, sino que el Señor le dio una visión para que revisara todas las abominaciones e idolatrías que estaban sucediendo en el tiempo en ese momento. Sin embargo, al final del capítulo 11, Ezequiel regresa en su ser y están los ancianos y él les dice lo que ha visto en la visión. Y ese era el problema de ellos y nuestro problema hoy, que creemos que las advertencias del Señor son a largo plazo, en el futuro distante, y confundimos la paciencia de Dios creyendo que el Señor está poco interesado en la santidad de sus hijos, pero nada más lejos de la realidad. En Guatemala hay un par de instituciones de alarma y de advertencia contra desastres naturales. Tal vez ustedes la conocerán. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, CONRED, y el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, INSIBUM. Uno tiene que ver con las alarmas como tal y otro con el registro, ¿verdad? Pero ambas instituciones tienen una competencia para la advertencia y alarma de los desastres naturales. Temblor en Puerto de San José. CONRED emite una alarma de tsunami y no viene ningún tsunami. Al menos yo no he visto en Guatemala ningún tsunami. La última vez hasta mandaron un delegado de CONRED, no sé si recuerdan. Mandaron un delegado de CONRED a ver la playa para ver si el mar venía como un tsunami. Tienen sus redes sociales llenas de advertencias de alarma y tienen páginas donde anuncian todas las alarmas de los desastres naturales. Bueno, los profetas de Dios parecían esto. Cada vez anunciaban y anunciaban y advertían y alarmaban y ya tenían poco o nada de credibilidad porque advertían y nada pasaba. Meditamos ya por 4 capítulos en esta visión en la que Dios llevó a Ezequiel al templo de Jerusalén. El capítulo anterior, si ustedes pueden revisarlo, darle un ojo, el capítulo anterior nos dice que la visión se terminó y entonces en ese momento Ezequiel inicia su ministerio. Hasta el momento todo ha sido una preparación, Ezequiel ha sido llenado de mensajes y ahora empezará formalmente un ministerio aceptado. Versículo 1 y 2. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Nuevamente el profeta repite este estribillo, habitas en casa rebelde, habitas en casa rebelde. Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Esto quiere decir que Israel era una nación rebelde, desobediente.
El diagnóstico del profeta, ceguera. Y además de ceguera, sordera espiritual. Definitivamente no era una física, porque dice que tienen ojos, pero teniendo sus ojos no ven y teniendo sus oídos sin ningún impedimento, ellos no oyen. Su fisionomía, su anatomía estaba intacta, pero su espíritu estaba dañado por el pecado. Eran capaces de escuchar el mensaje y hasta de entenderlo, pero nunca de aceptarlo. Yo quiero, hermanos, que esto nunca nos pase a nosotros acá, que su cuerpo esté acá. Y aquí están sentados y ustedes me están escuchando y me están entendiendo, pero de ninguna manera pueden llevar la palabra a su corazón. Yo no quisiera que esto nos pasara a nosotros. Hermanos, si el Señor los ha traído hoy a este lugar, no es para entretenerlos, sino para transformarlos. Y esa transformación nunca se dará en personas que no están dispuestas con toda su alma. Bueno, ¿qué debía ver y qué debía oír Israel? Versículo 3 y 4. Por tanto, tú, hijo de hombre, prepárate en seres de marcha y parte de día delante de sus ojos y te pasarás de tu lugar a otro lugar a vista de ellos, por si tal vez atienden, porque son casa rebelde, y sacarás tus enseres de día delante de sus ojos, como enseres de cautiverio, mas tú saldrás por la tarde a vista de ellos como quien sale en cautiverio. Una vez más, hermanos, tenemos al profeta Actor, el profeta como mimo, una especie de artista callejero. ¿Se recuerdan la última vez? Ezequiel recibió unas profecías bastante grotescas que tenía que hacer, cortarse la barba, raparse, tenía que comer pan cocinado en heces, tenía que dormirse de un lado y después dormirse del otro lado, delante de todo Israel. Ahora Ezequiel le es ordenado tomar sus enseres de marcha. Esto quiere decir su equipaje. Pero no como quien se va de viaje, sino como quien marcha. Todas las cosas necesarias o solamente aquellas indispensables para abandonar su casa. Cargar durante kilómetros y asentarse en otro país. Como un desplazado. Como aquellos que solamente pueden sacar urgentemente sus cosas y lo que les quepa en la espalda es lo que pueden llevar. Ezequiel debía tomar todo lo importante para vivir y llevarlo afuera de su casa y empezar a caminar. Ezequiel, yo quiero hacerles una nota aquí, ¿verdad? Ezequiel ya está cautivo. Yo les hago siempre esta aclaración. Ya Babilonia se ha llevado dos grupos de deportados. El primer grupo iba Daniel, y él está en la corte, y en el segundo grupo está Ezequiel, y todavía queda el rey en Jerusalén, y todavía queda otro grupo de personas. Bueno, Ezequiel ya está cautivo. ¿Qué chiste tiene sacar sus enseres de marcha si a él ya se lo llevaron? De hecho, él ya lo vivió. Está en un asentamiento de judíos a las orillas del río Quebar en Babilonia, donde ya son esclavos, muy lejos de Jerusalén y muy lejos de Israel. Pero esta solamente era una dramatización de lo que ellos ya vivieron. Cuando fueron ya cautivos, tomaron sus enseres de marcha, solo agarraron lo que pudieron agarrar y transportar a un nuevo lugar, al nuevo lugar de su esclavitud. Jehová le dice a Ezequiel que debe hacerlo a la vista de todos, para ver quién atiende. Ezequiel debe tomar su equipaje, su carga, y a la vista de todos salir con esta carga. Tal vez con esa escena tan rara, tan extraña, alguien pondría atención al mensaje de Ezequiel. Hermanos, esa actuación ya no tiene sentido. Porque tanto Ezequiel como las otras personas ya lo vivieron, ya tuvieron que sacar sus enseres de marcha porque fueron llevados, transportados, para ser esclavizados en Babilonia. Todos los que estaban ahí ya habían vivido esa situación, por eso era más raro todavía. Pero Ezequiel igualmente debía hacerlo en la tarde, dice, a la vista de todos, desde su lugar, es decir, desde su propia casa. Pero no solo eso, versículos 5 y 6. Delante de sus ojos te abrirás paso por entre la pared y saldrás por ella. Delante de sus ojos los llevarás sobre tus hombros, de noche los sacarás. Cubrirás tu rostro y no mirarás la tierra, porque por señal te he dado a ti, a la casa de Israel. Además, hermanos, de salir con sus cosas, no todas las cosas, él no podía salir con su cama, ni su ropero, si es que tuviera algo similar. Él tenía que salir con su ropa seguramente y lo necesario para vivir.
Además de esto, también debía salir por la noche de su casa, pero no por la puerta. Él debía hacer un agujero en la pared y salir por la pared de su casa. Tomar su carga, dice acá, cubrir su rostro, no mirar la tierra donde está. Todo esto dice el Señor porque Él quería que Ezequiel fuera la profecía viviente como señal a la nación de Israel. ¿Qué pasó? Ezequiel nos cuenta, versículo 7, y yo hice así como me fue mandado, saqué mis enseres de día, como enseres de cautiverio, y a la tarde me abrí paso por entre la pared con mi propia mano. Salí de noche y los llevé sobre los hombros a vista de ellos. Una de las cosas más embarazosas para los creyentes, para nosotros, creo yo, es evangelizar. ¿Quién ha salido a la calle a predicar? Las cosas más difíciles es evangelizar en medio de un parque, por ejemplo, en una calle, evangelizar públicamente. Lastimosamente a muchos les da pena. Ahora imaginen lo que el Señor le dice a Ezequiel. ¿Sabes? No salgas a predicar. Agarra tus cosas, te vas a la calle, pasa tus cosas, das vueltas, regresas a tu casa, abres un hoyo en tu pared, esas mismas cosas las sacas por la pared y haces exactamente lo mismo. Un orate que saca algunas cosas de su casa, las pone como su carga. ¿Quién se pone una carga, hermanos? Así mismo. Y empieza a caminar públicamente, regresa a su casa, abre el boquete en la pared, su propia pared, y vuelve a hacer exactamente lo mismo. Esto a lo menos debía ser algo que despertara la curiosidad de las personas. ¿Ustedes qué piensan? Versículo 8. Y vino mi palabra de Jehová por la mañana diciendo, hijo de hombre, ¿no te ha dicho la casa de Israel, aquella casa rebelde, qué haces? ¿Qué estás haciendo? El Señor va con Ezequiel, se le presenta, no de la misma forma que al inicio, ¿verdad? Pero le habla y le pregunta si tal vez alguien en la nación de Israel se había acercado interesado en lo que en lo que había hecho Ezequiel. Tal vez hubiera alguien que se hubiera acercado a preguntarle qué estaba haciendo. Así que si la curiosidad no los había vencido, Dios decide revelar el motivo de la profecía. Como parece que nadie tuvo la curiosidad para preguntarle al profeta. Y déjeme ir un poco más allá y yo creo que no es que nadie tuviera la curiosidad, sino que todos sabían qué significaba y a nadie le interesaba el mensaje. Versículo 11 al 16. Dile, yo soy vuestra señal. Como yo hice, así se hará con vosotros. Partiréis al destierro en cautividad y al príncipe que está en medio de ellos llevarán a cuestas de noche y saldrán. Por la pared abrirán paso para sacarlo por ella. Cubrirá su rostro para no ver con sus ojos la tierra, mas yo extenderé mi red sobre él y caerá preso en mi trampa, y haré llevarlo a Babilonia, a tierra de caldeos, pero no la verá, y allá morirá. Y a todos los que estuvieren alrededor de él para ayudarle, y a todas sus tropas esparciré a todos los vientos, y desvainaré espada en pos de ellos. Y sabrán que yo soy Jehová, cuando los esparciere entre las naciones, y los dispersare por la tierra. Y haré que unos pocos de ellos escapen de la espada, del hambre y de la peste, para que cuenten todas sus abominaciones entre las naciones a donde llegaren, y sabrán que yo soy Jehová. Lo que Ezequiel les debía decirles a Israel, al Israel cautivo, era, yo soy la señal. Lo que estaba haciendo era la señal. Lo que él estaba haciendo significaba lo que ellos vivirían, pero ellos ya lo vivieron, ellos ya habían sufrido la situación de haber abandonado su hogar con una maleta para habitar en una tierra extraña. Pero la profecía, al final de cuentas, no era completamente para ellos, sino para el príncipe de Israel. ¿Qué significa esto? Para el rey de Israel, para el rey de Judá. Y de la población también que está alrededor y que sigue viviendo en Jerusalén. Hay dos razones, hermanos, por las que Dios habla a los habitantes de Jerusalén y a los que ya no están en Jerusalén. Alguien podría decir, ¿por qué la profecía no va directamente a los que están en Jerusalén? Ezequiel está cautivo y le está predicando a los que ya están cautivos. ¿Por qué la profecía no va allá, a Israel?
Si allá estaba Jeremías, ¿se recuerdan? Allá todavía sigue Jeremías. ¿Por qué no le dijo el Señor a Jeremías eso y que le dijera a ellos? La primera razón, hermanos, es porque los mensajes de Ezequiel y de Jeremías viajaban por carta. Y las profecías de Jeremías llegaban al Israel de Babilonia y las profecías de Ezequiel viajaban al Israel de Jerusalén. Esa es una de las razones. Los profetas manejaban correspondencia que mantenía informados a todos. En segundo lugar, la profecía sí era directamente para ellos que ya estaban cautivos, porque el hecho de que hubiera todavía un rey en Jerusalén y todavía mucha gente, daba esperanzas a los que estaban cautivos de que podrían salvarse. ¿Se recuerdan que muchos años atrás el Señor había hecho un pacto con David y le dijo, un hijo tuyo siempre estará en el trono? Entonces, tal vez habrán pensado que el rey Sedequías, que está en Jerusalén gobernando, no lo podría quitar nadie porque el Señor lo había prometido. Ya no tardaría mucho tiempo en que vencieran a Babilonia y que regresaran. Todavía tenían esperanzas en el rey de Jerusalén. Tal vez Dios no lo dejaría. Más bien, Dios no los dejaría, sino que usaría al rey y al pueblo de Jerusalén para que los salvara. Entonces, el Señor les da la profecía para que ninguno en Babilonia tuviera la esperanza de que los habitantes de Jerusalén los salvarían. Dios les está diciendo, así como los destruí a ustedes, voy a destruir a los que están allá, a los que están en Jerusalén, al rey. El rey y los habitantes de Jerusalén saldrán corriendo de la ciudad con solamente una maleta. Algunos serán muertos en la salida, otros después de la salida, y pocos sobrevivirán. El rey en especial tendrá una salida diferente, dice el profeta. ¿Cuál es la salida que dice Ezequiel que tendrá? Dice que en una pared, eso es lo que Ezequiel hace, ¿no? Ezequiel abre una pared en su casa y sale con su maleta. Esa es la profecía para el rey. El rey así saldrá cuando llegue Babilonia a terminar de destruir Jerusalén con su séquito, con las personas de su corte. Abrirán una pared en Jerusalén, en las murallas de Jerusalén, y saldrá por allí. Y dice el Señor que lo atraparán y se lo llevarán a Babilonia, a la tierra de los caldeos. Pero también dice que se lo llevarán, pero no la va a ver. Así dice, ¿verdad? Que se lo van a llevar y no verá Babilonia, no verá la tierra de los caldeos. Este es un dato importante. Los babilonios se llevarán al rey de Judá, Sedequías, pero nunca verá Babilonia. Pero hay una señal más. Versículo 17 al 20. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, come tu pan con temblor y bebe tu agua con estremecimiento y con ansiedad. Y di al pueblo de la tierra, así ha dicho Jehová el Señor sobre los moradores de Jerusalén y sobre la tierra de Israel. Su pan comerán con temor y con espanto beberán su agua, porque su tierra será despojada de su plenitud, por la maldad de todos los que en ella moran, y las ciudades habitadas quedarán desiertas, y la tierra será asolada, y sabréis que yo soy Jehová. Entonces, hermanos, además de las actuaciones del equipaje y del hoyo en la pared, debe realizar una actuación de comensal urgente. Dice que debe comer con desesperación y con miedo. La razón para esta profecía es que los habitantes de Jerusalén así saldrían de la ciudad. Cuando ellos están tranquilos, comiendo y bebiendo, tendrían que tomar todas sus cosas, lo que pudieran, y salir corriendo. La mayoría de Israel ya había sido llevado como esclavo a Babilonia, pero no había sido llevados tan inhumanamente. Así que el público de Ezequiel debía saber que los que habían quedado en Jerusalén tendrían un destino mucho peor que ellos mismos. Sus ciudades dice que quedarán desiertas. Cuando ellos lo sacaron no destruyeron absolutamente nada. Se llevaron unas cosas del templo, se los llevaron a ellos, los golpearon un poco, pero nada más. Y el Señor les dice, esta última vez que yo voy a llegar, yo voy a destruir todo por Babilonia. Pero el Señor parece una alarma descompuesta. Y que viene el juicio, y que viene el juicio, y que no viene.
Tanto que ni los israelitas creían ya lo que estaba diciendo. Los israelitas ya no le hacían caso a las advertencias de los profetas. Versículo 21 y 22. Vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel que dice, se van prolongando los días y desaparecerá toda visión? Entre los judíos, tanto los que estaban en Jerusalén como los que estaban ya en Babilonia, tenían un dicho. Dice el dicho, leemos ahí, se van prolongando los días y desaparecerá la visión, toda visión. Algo así como, de tanto que el Señor les advierte, nunca viene nada. Entre ellos tenían ese refrán. Aumentando los días, mientras más pasan los días, nos damos cuenta que las visiones que tienen, ya no son nada. Las profecías de Isaías, las profecías de Jeremías no se cumplen. Ya no están tomando en serio las advertencias del Señor. Versículo 23 al 25. Diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, haré cesar este refrán y no repetirán más este refrán en Israel. Diles pues, se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión. Y es así como se llama el sermón, el cumplimiento de toda visión. Porque no habrá más visión vana, ni habrá adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel. Porque yo Jehová hablaré y se cumplirá la palabra que yo hable. No se tardará más, sino que vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. Hermanos, el Señor le advierte a Israel que le callará la boca. Ese refrán ya no se dirá. Son unos descarados, sinvergüenzas, insolentes y cínicos. Cuestionaban los juicios del Señor y cuestionaban su palabra. Si Él realmente estaba dispuesto a castigarlos, o era una de las tantas advertencias que llegaban, era así como un padre alcahuete que solo le advierte al hijo y nunca lo regaña, nunca lo corrige. Han confundido la paciencia de Dios con como si Dios estuviera poco interesado en la santidad de sus hijos, pero nada más lejos de la verdad. Versículo 26 al 28. Y vino palabra a mí de Jehová diciendo, hijo de hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen, la visión que éste ve es para de aquí a muchos días, pero para lejanos tiempos profetiza este. Diles por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá, dice Jehová el Señor. No solo decían que las profecías de Ezequiel y de los profetas no se cumplían nunca, sino que en los versículos anteriores, en el versículo 24, dice, ya no habrá más visión vana, ni habrá adivinación. Y es que recuerden que también junto con Jeremías están los profetas de la prosperidad diciendo, el Señor no va a traer nada. Y el Señor dice, esas palabras también se callarán. Y aparte de eso, creían que la visión de Ezequiel, porque ya ha tenido varias visiones, es para mucho tiempo después. Pero ya no. Esta vez se acabó el tiempo. Los profetas parecen sirenas descompuestas o discos rayados. Su mensaje era tan repetitivo que hasta había perdido toda probabilidad. Pero esta vez ya no. Se acabó. Esta vez fue la última vez. Se acabaron las advertencias. El 3 de junio de 2018, poco antes de mediodía, el volcán de fuego produjo una erupción explosiva que envió cientos de cenizas al aire. Una mezcla mortal de cenizas, fragmentos de roca y gases calientes que se precipitaron por los barrancos y canales de los arroyos a los lados del volcán. Dado que estos flujos piroplásticos a menudo se mueven a velocidades superiores a los 80 kilómetros por hora, fácilmente derribaron los árboles, casas y cualquier otra cosa a su camino.
Según informes de las noticias, más de 2 docenas de personas perdieron la vida. Yo aún recuerdo, estando a kilómetros del volcán de Fuego, ese día. Recuerdo ver la ceniza caer. Estábamos en zona foto. Justamente después de la hora de almuerzo. Y poco después, la noticia de que el volcán había erupcionado. Lo sorprendente fue la ceniza. Salir y ver la ceniza. Pero lo aterrador fueron los videos. La nube negra, gigante. Y el flujo caliente aproximarse tan rápidamente que uno sabía que si se echaba a correr iba a ser peor. Era mejor quedarse ahí así, se terminaba todo más rápido. Un video exactamente es el que resalta en mi memoria. No sé si lo vieron ustedes. Un grupo de personas se sube a un pick-up y la persona que está en la palangana empieza a grabar. Y está la gente grabando, de mí y la mía, a pasar. Y de repente, la nube empieza a dejar de pasar a un lado y empieza a venirse el encima. Y todos se echaron a correr. Los carros que estaban subiendo gente dijeron, aquí la gente ya se quedó. Y empiezan el camino. Ellos intentaron parar para ayudar, pero ya no era posible. Pararse era morir. Tantas veces había sonado la alarma de Conred y de Incibú. El volcán estaba en erupción. El volcán siempre estaba en erupción. Siempre temblaba en el volcán de fuego. Siempre tiembla en el volcán de fuego. Siempre hay fumarolas. El problema es que ese volcán siempre tiraba lava, siempre temblaba y siempre había humo, que no se llama humo. Siempre Conred advirtió y nunca había pasado nada. Todos en el camino de la erupción murieron. Todos. De hecho, en el video se mira cómo se traga la nieve de las personas. Excepto un grupo. Esa mañana, la gerente del campo de golf la reunión. Por protocolo evacuó. Es que siempre lanzan alarmas y nunca pasa nada. Pero ella dice, aplicamos los protocolos internos de evacuación. Aunque los boletinos de la Conred a las 11 no indicaba que debíamos evacuar, lo que yo veía, dice ella, el humo y la ceniza me dijo que debíamos salir. Y se salvaron. Yo les pregunto, hermanos, ¿cuántos capítulos hemos estudiado de Ezequiel? ¿Y cuántos capítulos tienen que ver con el juicio? ¿Cuántos capítulos han olvidado? Es que son muy repetitivos, ¿no? Hasta aburre tal vez. Es que siempre lanzan alarmas y nunca pasa nada. Faltan muchos sermones de Ezequiel y yo les pronostico que muchos se tratarán del juicio. Pero se darán cuenta que todos los sermones, porque todos los capítulos, tienen algo diferente. Yo no soy un disco repetido. Mi voz no es una alarma descompuesta, aunque tal vez el tono suene así. ¿Cuántos domingos tengo que repetirlo y repetiré en tanto la profecía se repita? Y ustedes lo saben. Hermanos, el Señor toma en serio el pecado en la vida de su pueblo y está muy comprometido con la santidad. La santidad incluye la predicación, es decir, este momento el Señor los está santificando. Y la comunión de los santos, es decir, nuestra propia reunión en este momento, el Señor está acá y nos está santificando. Y tenemos sus medios de gracia, la Santa Cena y el bautismo. Y ahí nos santifica. Pero el Señor tiene otros métodos para santificarnos que a veces incluyen el dolor, la humillación,
y la pérdida. Mucho depende de qué tan encariñados estemos con nuestros pecados. Y el Señor los tiene que arrancar. Así Él tiene que quitarlo de una vez de nuestra vida. Y juzgarnos, eso implica sufrir las consecuencias. Hermanos, no es que nosotros asistamos a una iglesia de sana doctrina, donde no enseñan teología de la prosperidad, ni somos una iglesia marxista, ni de compraventa de sanidades y milagros. El Señor no nos juzgaría por asistir a una buena iglesia, ¿o sí? El Señor ama a su pueblo y es muy cariñoso con su pueblo, pero no tolera el pecado de su pueblo. Estar acá en este momento no garantiza que el Señor no tratará con severidad en cada uno de nosotros el pecado. Gloria a Dios que estamos en una congregación donde se predica la palabra, estudiamos, hay comunión, hay oración. Tratamos de ser lo más fieles a lo que el Señor pide de nosotros, pero no es garantía. No digan, ustedes no digan, el pastor siempre advierte, pero nunca llegan las consecuencias a mi vida. Estamos a medio año, hermanos. Un poco más de medio año. El bono lo anuncia, ¿no? ¿Cuántos pecados de los cuales ya hemos sido advertidos han sido quitados de nuestra vida? A medio año. Si su esposa, si su esposo, si sus hijos, si sus padres, si sus hermanos, en la fe, en carnales, evaluaran su vida, ¿podrían decirles que han crecido espiritualmente o siguen siendo exactamente los mismos o han retrocedido? O que siguen teniendo los mismos pecados, el mismo carácter, los mismos malos hábitos, las mismas caídas y las mismas imperfecciones. El Señor dice, ya no. Este texto nos obliga a ver dónde está nuestro lugar seguro. ¿Dónde creemos el Señor aquí? No me va a juzgar. Si hago esto, si hago esto otro, me levanto temprano, oro. Tal vez no me levanto temprano, pero oro. A la comida, ¿no? Peor es no orar nada. ¿Cuál es nuestro lugar seguro en el cual consideramos que el Señor no nos tocaría? Consideren sus pecados. ¿Por qué creen que el Señor no juzgará sus pecados? ¿Por qué creen que el Señor nunca traerá las consecuencias a su vida? Porque ya llevan muchos años viviendo así y nunca les ha pasado nada. Porque son miembros de una iglesia bíblica, porque son escogidos. ¿Cuál es nuestra excusa para creer que el Señor nunca tocará nuestra vida de una manera de juicio? ¿Cuál es esa Jerusalén que creemos nosotros que vendrá en rescate nuestro y por lo tanto nunca caerá sobre nosotros el juicio? ¿Cuál creemos que es ese rey Sedequías que protegerá nuestra vida del juicio de Dios? Hermanos, el único que puede librar nuestra vida del juicio de Dios es aquel que sufrió en su propia carne el juicio eterno de Dios. Este es Jesucristo. No podrá salvarnos nadie más, ni nada, ninguno de nuestros rituales o de nuestras buenas esperanzas. No podrá salvarnos ninguno que nos mantenga en pecado. Nos salva aquel que quita de nosotros el pecado, que pagó por nuestros pecados y que nos mueve por su espíritu a alejarnos de él. El único que puede salvar es aquel que nos ha transformado y nos sigue transformando, Jesucristo, por su espíritu. Así que nuestra vida no debería consistir en advertencias constantes, hermanos. Y Ezequiel faltará mucho para Ezequiel, para terminar Ezequiel. Y serán advertencias constantes. Y noten en cada capítulo que, aunque es una advertencia, toca un lugar especial en esta vida. Diferente. No son las mismas advertencias. Así que nuestra vida no debería consistir en una letanía, un estribillo de advertencias constantes que creemos que nunca llegarán las consecuencias. Cristo sufrió las consecuencias eternas por nosotros. ¿Por qué nosotros no nos alejaríamos de los pecados por los cuales Él ya murió? Hermanos, que Cristo sea nuestro refugio ante el juicio inminente. Que Jesucristo sea nuestra paz con Dios.
Y no el hecho de que creamos que nunca llegarán las consecuencias a nuestra vida. Pero creer en Jesucristo es aceptar su obra en nosotros y su transformación y ceder y decirle, haz conmigo lo que tú quieras. Él es nuestra paz porque Él pagó el juicio eterno. Que nuestros, que nuestros pecados nunca se acostumbren a morar en nuestro corazón. Que nuestras vidas nunca piensen como si nunca, pero que nuestras vidas nunca se acostumbren tampoco a este modo de vida, como si Dios nunca estuviera interesado en nuestra santificación. Jesús es nuestra verdadera santificación, nuestra muralla y nuestro verdadero Rey protector. Hermanos y hermanas, hoy es el día de la salvación. No endurezcáis vuestros corazones como Israel en Meribá. Así como Ezequiel empacó su equipaje y cavó un agujero en la pared para simbolizar la inminencia del juicio, nosotros también debemos estar preparados hoy y alertas, sabiendo que el día del Señor se acerca y vendrá por su iglesia. Examinemos nuestras vidas y preguntémonos, ¿hay áreas donde hemos sido desobedientes o indiferentes a la voz del Señor? Que ya debimos erradicar de nuestra vida y no lo hemos hecho. ¿Estamos viviendo en la luz de su verdad o hemos permitido que el pecado y la complacencia se infiltren en nuestros corazones? La advertencia de Ezequiel es clara. El juicio no se retrasará más. Debemos arrepentirnos y volvernos a Dios con todo nuestro corazón y descansar en Él. Yo los animo, hermanos, a seguir encontrando en Él, en Él el reposo. Ya no más aferrarnos al pecado, sino descansar en Él. Jesús nos llama a estar preparados, a vivir en santidad y obediencia, y a compartir el mensaje de salvación con el mundo. Ezequiel debía saber que el mensaje era para él, pero también debía predicarlo. Sería demasiado egoísta de nuestra parte que nosotros quedáramos con este mensaje para nuestras vidas. Que el Espíritu Santo nos llene de convicción, nos purifique y nos prepare para el día de su venida. Que vivamos cada día con la urgencia y la expectativa de encontrarnos a cara con el que es el Dios Santo. Señor, míranos. Perdónanos si no hemos cambiado. Si pensamos que tú eres una alarma descompuesta, un grito que hace eco en la nada, un mensaje que no llega a ningún lugar. Y permítenos responder, Señor, no por nuestras propias fuerzas, sino porque descansamos en Jesucristo, aquel que ya pagó por nosotros y sufrió el juicio eterno, para que nosotros nunca cosechemos los juicios terrenales, las consecuencias de nuestros pecados. Ayúdanos a soltar la mala vida que podemos llevar. Que nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros cónyuges o cualquier otra persona que nos siga diciendo que está mal en nuestra vida ya no sea una alarma descompuesta, sino que nosotros tomemos en serio las advertencias y lo tratemos con seriedad en nuestra vida y lo quitemos de nuestro corazón, porque confiamos en ti y descansamos en ti, Señor, no teniendo que demostrar nada a nadie, sino cambiando porque ya hemos sido salvos en Jesucristo. Gracias, Señor, por tu pueblo, por quien está atento. Y quien no, Señor, dale convicción, porque solamente tu Espíritu puede traer ese nuevo corazón y hacer de ese corazón un pequeño santuario para que tú habites en él. Por tu palabra, Señor, por tu Hijo Jesucristo, por tu juicio, Señor, y tu venida, por tu salvación. En ti confiamos, Jesús. Amén.